Cuando no puedo más, te perfeccionas en mí. Tu amor me llevará y me guiará hacia la verdad, en mi debilidad. Y ese es el tema que tenemos para hoy, hermanos. ¿Cuál es tu debilidad? Como les decía ahora en la semana de oración, el tema era la gracia de Dios me sostiene. Y el texto base que nosotros analizamos en esta semana era 2 Corintios 12:9. Y en el tema de hoy vamos a solo a analizar la parte A de este versículo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido débiles? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que tal vez ese no es el llamado de Dios para nosotros porque no tengo la capacidad para hacer cierta obra? Pero dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta palabra, bástate, a mí me quedó para el análisis, digo yo, bástate, porque dice bástate. Y a veces nosotros intercambiamos, depende de la versión, a veces cambiamos o no una palabra o se entiende más o a veces no es tan clara como nosotros pensamos. Pero analizándote, esta palabra bástate, esta viene del verbo intransitivo bastar y este verbo significa ser suficiente y proporcionado para algo. Qué hermoso cuando uno analiza los significados de las cosas, porque a mí me aclara más un significado de lo que realmente lo que Dios quiere hacer. Dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice, bástate en mi gracia. O sea, la gracia de Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Esa gracia tiene que ser suficiente para nosotros en nuestras debilidades, en aquello que nosotros consideramos que tenemos la capacidad o no para hacerlo. Cuando analizamos la palabra, les pido que me disculpen porque estoy un poquito afectada a la garganta, pero aquí vamos para la gloria de Dios. Cuando nosotros analizamos la definición de la palabra debilidad, dice que es un estado o cualidad de ser débil, falta de fuerza, firmeza, vigor o similar, o algo similar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido débiles, sin fuerza, sin esa firmeza, sin ese coraje, sin esa energía, ese vigor para nosotros salir adelante a lo que el Señor tiene para nosotros, lo que Él nos ha llamado? Esa es la debilidad que muchos de nosotros tenemos quizás. Viendo esta definición en la palabra de Dios, también la debilidad se define como una condición humana de fragilidad y limitaciones que pueden ser tanto físicas como espirituales, que nos hacen vulnerables a la tentación y al pecado. Sin embargo, la debilidad también puede ser vista como una oportunidad para la manifestación del poder de Dios, ya que su gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Estas cosas que nosotros llamamos debilidades y que sentimos que son más fuertes que nosotros mismos, muchas veces nos llevan a reconocer nuestra necesidad de Dios y buscar de Él la fortaleza y la guía que nosotros necesitamos para superar nuestras limitaciones. Para Dios, una debilidad que usted y yo tengamos no es un obstáculo para que Él cumpla su obra en cada uno de nosotros, sino es un canal para que su poder se manifieste, como lo dice el verso de 2 Corintios 12:9. Al reconocer nosotros nuestra debilidad, hermanos, podemos experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda y crecer en nuestra relación con Él. Tenemos que ver la debilidad también como una fortaleza para unir la iglesia, ya que nos lleva a apoyarnos los unos a los otros mutuamente y reconocer que necesitamos de los demás para crecer en la fe. Cuando nosotros ponemos a analizar cuáles son las debilidades, yo ahora le hacía la pregunta a mi esposo, le digo, ¿cuál es la debilidad? Es que la debilidad de cada persona es diferente. Correcto. Mi debilidad puede ser su fortaleza.
y la fortaleza de otro puede ser mi debilidad. Esto es muy relativo. Entre las debilidades más comunes que puede tener el hombre, muchos, el hablar en público, no lo pueden hacer. Otros cumplir plazos, delegar, la falta de paciencia, la falta de atención a detalles, falta de experiencia en ciertas cosas, dificultad para decir que no. ¿Cuántos tenemos esa habilidad o teníamos? Porque yo, en nombre de Jesús, en este momento me digo, Señor, ya no tengo eso. No, ya no es una debilidad el poder decir no. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de eso, hermanos. Y uno de ellos, perdón, y un ejemplo de ellos es Moisés. La principal debilidad. Disculpe, ya no me salió la voz, permítame un momentito. Bueno, ya estaba mejor, pero ahorita se me quiere afectar la voz. Pero en el nombre de Jesús vamos a seguir adelante. Vamos a tomar en cuenta a Moisés. ¿Cuál era la debilidad de Moisés, hermanos? Su principal debilidad, la que él, cuando fue llamado por Jehová, fue la que él dijo que él era tardo en hablar. Su debilidad era su temor y la falta de confianza en sí mismo, especialmente cuando Dios le llamó para liberar al pueblo de la esclavitud. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés pone diferentes objeciones, pone diferentes excusas y él insiste en su incapacidad para hablar. Vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 18, cuando Dios empieza a hablar con Moisés y lo llama. Y Jehová le dice, Jehová le volvió a decir y a confirmar a Moisés, dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Sin embargo, Moisés estaba tan centrado en su debilidad que en varias ocasiones las usó como excusa. Vamos a ver un capítulo después ahí en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 17, para que lo busquen y lean conmigo, hermanos. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mi esposo le va a seguir leyendo un momentito. Y le dijo, y él dijo, Amados, ¿tiene cerrado el audio?
Es que nos está dando problemas el audio también. Ok, vamos a estar ahí nuevamente. Estamos en el capítulo 4. Dice, ahora pues, el versículo 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hablar. Dice, y tomarás en tu mano la vara con la cual harás señales. También en el capítulo 6, versículo 12, Moisés vuelve a poner como excusa y dice, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? En el capítulo 6, el versículo 30, Moisés vuelve a poner una excusa y dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? En los versículos anteriores vimos cómo Moisés en varias ocasiones puso como excusa su limitación para hablar, hermanos, a pesar de que en el versículo 12 del capítulo 3, Jehová le dijo, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. A pesar de su debilidad en poder hablar fluidamente, Moisés se presentó varias veces ante el faraón. No solo su hermano Aarón habló al faraón, sino que también Moisés lo hizo en muchas ocasiones y le habló a su pueblo. Cuando Dios nos llama, hermanos, y nos da una misión, Él ya conoce cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Todo el FODA, como cuando estudiamos en la universidad, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Ya el Señor, cuando Él nos llama, Él conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, pero Él quiere transformar esa fortaleza en algo especial para su gloria. Él quiere tomar esa debilidad que usted y yo pensamos, así como Moisés la tuvo, de que él no podía hablar. Y Moisés se presentó más de una vez ante Faraón. Y no solo Aarón, su hermano, habló, sino que también Moisés habló. Y muchas veces, la primera vez que Moisés se presentó ante el Faraón, hermanos, dice la palabra de Dios que que el Faraón entonces le puso una carga más pesada al pueblo. Y cuando Moisés salió, el pueblo se enojó contra él y hablaron contra él. ¿Cuántas veces usted y yo con nuestras debilidades que tenemos ahí, que todavía no las hemos puesto totalmente en las manos de Dios, para que Él haga la obra que Él tiene que hacer en nuestras vidas, para que Él transforme esta debilidad en una fortaleza? Nos dejamos guiar por lo que dicen las personas, por esas personas que tal vez no tienen el conocimiento, que no tienen la fe necesaria, que tal vez son piedra de tropiezo en nuestras vidas para que usted y yo, hermanos, sigamos adelante, que esa debilidad que Dios tiene, así como la tuvo Moisés, Dios la convirtió en una fortaleza, porque la palabra de Dios dice, nos enseña cómo Moisés más de una vez intercedió por el pueblo cuando Dios se enojaba contra el pueblo, y dice que él se enfurecía con el pueblo. Moisés clamaba y oraba ante Dios y le pedía a Dios que perdonara al pueblo. Entonces, era tan débil en palabra, en expresarse, como para no poder hablar delante del faraón, para no presentarse ante el pueblo y hablar. Dios convirtió, hermanos, esa debilidad en una fortaleza que llevó a Moisés a guiar a ese pueblo por el desierto. Un hombre que ya Dios había preparado, que Dios conocía cómo era, que lo capacitó por 40 años siendo pastor de ovejas en la tierra de su suegro. Dios lo fue preparando a él para saber todo lo que iba a pasar en el desierto, las necesidades, las carencias, todo lo que él iba a pasar, pero él tenía la visión, él ya tenía la vivencia más bien de todo lo que se podía enfrentar, y Dios lo fue preparando. Dios fue preparando a este hombre para su gloria y su honra.
Otra persona que hacía en un momentito rápido les quiero hablar es de Sara. ¿Cuál era la debilidad de Sarai? La debilidad de Sarai era que ella era estéril, que tenía un vientre que no podía dar a luz, que tenía un vientre que estaba muerto. Y esa era su debilidad, no poderle dar descendencia a su esposo. Y Dios les había prometido a ellos que les iba a hacer a Abraham el padre de muchas naciones, de un gran pueblo. Y la debilidad de Sara era su vientre. ¿Cómo Dios iba a hacer eso? 25 años después de la promesa, la debilidad de Sara se convirtió en una fortaleza. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Sara, en su vientre, un vientre que ya había dejado de concebir, un vientre que ya humanamente no tenía la capacidad, un vientre que ella se reía, aquella mujer, aquella esclava egipcia, y quién sabe cuántas personas más. Cuántas veces usted y yo, hermanos, las personas se han burlado de nosotros, nos han señalado y nos reafirman nuestra debilidad. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso, que Él transforma nuestra debilidad en una fortaleza, que Él transforma esa debilidad en una gran bendición. Entonces ahora, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu debilidad? ¿Sigues pensando que para lo que Dios te llamó no puede ser por esa debilidad que tú consideras que tú tienes? Pensamos que no podemos ser capaces, porque Moisés lo dijo. ¿Cómo pues guiaré? ¿Cómo, si no puedo hablarle ni siquiera al pueblo, cómo yo haré tal semejante cosa? Y muchas veces nosotros hemos pensado lo mismo. Si yo tengo mi debilidad, Señor, tú la conoces. Tú me conoces bien, tú conoces mi pensamiento, como él dijo el salmista, tú conoces mi levantar, mi acostar, tú conoces mis pensamientos. Y porque Él nos conoce, Él transforma nuestra debilidad en una bendición. Él transforma nuestra debilidad en una fortaleza para su gloria y su honra, hermanos. Ese es el pequeño mensaje que yo les quería traer con base en el tema de este mes, que era tu gracia. La gracia de Dios nos sostiene y nos puede sostener a nosotros, no importa si andamos por el desierto 40 años, el Señor nos va a sostener. No importa si la promesa dura 25 años para que se cumpla, pero daremos a luz lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y Él va a perfeccionar a cada uno de nosotros como Él lo tiene en sus planes, en sus propósitos. Y el enemigo no podrá, hermanos, no podrá derrotarnos porque el Señor es más fuerte, porque el Señor es más grande, porque Él cumplirá su propósito en tu vida y en la mía. Y Él se glorificará porque es para su gloria y su honra. Y la perfeccionará hasta que estemos delante de su presencia en aquel día en que encontremos la perfección delante de Él. Amén.